Bueno, pues si les parece empezamos. Buenas tardes a todos, gracias por venir, especialmente en este día que no es precisamente el más agradable quizá para salir a la calle, lo que digamos que aumenta o acrecienta el agradecimiento de quienes estamos en la mesa, del Ateneo de Santander por supuesto y mío personal por su asistencia. Si alguien piensa que ha venido a la Gala de las Letras del Ayuntamiento de Santander, que sepa que no es aquí, que es en el CSIC. Lo digo por si acaso. Aquí simplemente vamos a presentar el jarama de Ferlosio. Y para ello contamos con la presencia de dos personas que para mí son dilectas absolutamente, muy vinculadas por diferentes motivos y algunos comunes a la crítica literaria y a la literatura no solamente de Cantabria, sino la literatura española del último siglo, como son Jesús Lázaro, los profesores Jesús Lázaro Serrano y Francisco Revuelta Tuey, que van a hablar, a comentar algunos aspectos de la novela y del contexto en que se desarrolla la novela y se escribió la novela. Y si les parece, pues cedo la palabra muy gustosamente a Jesús Lázaro Serrano. Gracias. Bienvenidos en este día tan cántabro. Cuando Mario me propuso el hacer la presentación de El Jarama, la verdad que me hizo ilusión porque luego irán entendiendo un poco por qué. Porque El Jarama es una novela extrañísima. Es posiblemente de las novelas más extraordinarias posiblemente que se han escrito en el siglo XX. Y no solamente por la novela, sino por una serie de circunstancias que se dan en ella. Por ejemplo, les anticiparé un dato. Es muy raro que un autor consiga una novela que es una obra maestra y no quiera volverla a ver. Desde el mismo momento que se publica, el autor dice que Sánchez Ferlosio, dice que no quiere volver a ver esa novela, que no quiere que se hable de ella, que no quiere verla de nuevo editada, que no quiere que se haga ningún estudio sobre ella. Bueno, veremos por qué. La literatura es una forma de manifestación del pensamiento. Hay formas de pensamiento profundas y esas formas de pensamiento afloran a través de las diferentes artes, afloran a través de la literatura, afloran a través de la pintura, de la música. Cada arte es una forma de presentación externa de una corriente de pensamiento profunda. Pensamientos profundos o corrientes de pensamiento profundo en Occidente en los últimos 500 años no ha habido muchos. Hubo el inicial, que es el Renacimiento, que da lugar a una nueva forma de ver el mundo, que plantea la necesidad de cambiar el mundo. Hay otros movimientos, como puede ser el Romanticismo, que es la época de crisis, cuando llega la Revolución Industrial. Y en el siglo XX es el existencialismo, el que es la forma de pensamiento que aborda lo que se ha llamado también la crisis de la conciencia europea. Europa entra en crisis, hay 2 guerras mundiales, Europa está destrozada y el existencialismo se plantea como una nueva salida a una visión del mundo. Más o menos, en el existencialismo lo que se hace es lo siguiente. Hasta entonces, lo que se venía dando como filosofía era una visión global del mundo. Cómo es el mundo, hacia dónde vamos. Aristóteles, Platón, los autores renacentistas, todos ellos intentan plantear hacia dónde va el mundo. El existencialismo en el siglo XX ve la situación tan mal que ya no se plantea hacia dónde va el mundo, se plantea hacia dónde va el individuo. Lo radical es la existencia del individuo. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy yo viviendo? No me planteo en ningún momento un cambio global. Me planteo únicamente el dar una respuesta a qué estoy haciendo yo en este mundo. Bien, estas formas de pensamiento profundas dan lugar, son como un río profundo, que dan lugar a la aparición de pequeños lagos, pequeños remansos, que son manifestaciones de este pensamiento profundo a veces de una forma más superficial. Por ejemplo, en el caso del Renacimiento, da como formas más ligeras, más livianas, el barroco, que es una forma de reiteración de los elementos renacentistas, o la Ilustración, que
que es un intento de aclaración de ese pensamiento renacentista. En el caso del existencialismo, la situación es una situación distinta, porque es una situación política la que se presenta en Europa. ¿Cómo se puede solucionar la angustia europea? La crisis europea, ¿de qué forma puede tener una salida? Y ahí es donde aparece una nueva, entre otros modelos, un modelo que va a ser el realismo. El neorrealismo se plantea como una vinculación o con una vinculación muy fuerte con las nuevas tendencias fundamentalmente marxistas y del Partido Comunista, de la Revolución Rusa. Había que demostrar cómo era el mundo, había que ver de qué forma el mundo se estaba desarrollando y había que plasmar la tremenda injusticia que había y la necesidad de una revolución. Para llevar a cabo esa revolución aparece el realismo socialista como una alternativa. Frente al realismo socialista, y esto lo digo como un elemento totalmente marginal porque no formará parte de lo que vamos a ver ahora, pero para hacernos una idea, frente al realismo socialista, lo que sucede es que Estados Unidos plantea una forma de existencialismo con Jasper Johns y toda una forma de pintura que va a ser fundamentalmente la pintura abstracta. Entonces, lo que hace el comunismo, lo que hace el mundo marxista, lo que hace Europa, en líneas generales toda Europa, es plantear el realismo como una salida a la situación que se está viviendo en esos momentos. Esas tendencias profundas de quién soy yo, qué hago, entonces esa denuncia se plantea de una forma estética desde el punto de vista del neorrealismo. El neorrealismo tuvo mucha vigencia en países que tenían fuertes partidos comunistas, como podía ser, por ejemplo, el partido en Italia. El PC, el partido italiano comunista, plantea el neorrealismo como una forma de hacer estética. La única estética, la estética más válida en los años 50 dentro de Italia es la estética neorrealista. Fundamentalmente a través de una nueva técnica que se adecua muy bien, perfectamente al neorrealismo, que es el cine. Todos los grandes directores de cine hacen cine neorrealista en Italia. Todo eso llega a España, o todo eso se vuelca en España. En España, en los años 50, está la dictadura de Franco, no hay posibilidades de moverse, y entonces se empieza a plantear algo que se convierte en una especie de axioma que se había planteado ya en Italia. La idea de que mostrar es igual que denunciar. Si eres capaz de mostrar algo, entonces simplemente basta con mostrar para denunciar. Todos los teóricos italianos y principalmente todos los teóricos españoles, algunos de los grandes popes de la literatura de entonces, como Castellet, dicen que hay que dejar de oír las narraciones, hay que ver las narraciones. La literatura debe estar lo más cercana posible al mundo del cine. La literatura debe ser una cámara que se pone, se enfoca, se le da un determinado ambiente y esa cámara lo que tiene que hacer es reflejar el mundo. Y simplemente con ese reflejo eso basta ya para denunciar. Porque el mundo es tan injusto, el ser humano está tan solo, hay tal sentido de existencia solitaria que basta simplemente ponerlo delante de la cámara para que eso ya de por sí sea una denuncia. Se verá la tristeza, la angustia, la miseria, etcétera, etcétera, simplemente con narrar, con decir lo que se ve, nada más que eso. Llega a España esa corriente y comienza a desarrollarse, llega a España hacia el año 52, 53. Recuerden ustedes una película que todos hemos visto, Bienvenido Mr. Marshall, por ejemplo, que es del año, si mal no recuerdo, 53. Es uno de los elementos así de crítica puntera de la época. O recuerden ustedes películas como Calle Mayor, de Bardem, por ejemplo, también con ese mismo planteamiento. Aquellas zonas siempre de claroscuro, siempre de sensación de oscuridad, de tenebrosidad, de personajes aislados, solos, que se sienten acosados, angustiados. Ese es lo primero que llega a España. De ese cine saldrá la literatura. La literatura neorrealista
que se llamará también una literatura fotográfica, que recibirá diferentes nombres, pero que al fin y al cabo intentan plantear, copiando del cine, de qué forma se puede hacer una literatura crítica. Eso comienza, como les digo, sobre el año 51, 52, 53, y de pronto aparece el Jarama. El Jarama, por eso les decía que es una novela extraordinaria. El Jarama es una novela que es extraordinaria en diferentes campos. El primero de ellos, como les decía al principio, es extraordinaria porque que un autor renuncie a su más importante obra literaria, esa novela, y diga que no quiera volverlo a ver, eso ya es extraordinario. Hay una segunda razón por la que es extraordinaria también la novela, y es porque todos los que la hemos leído consideramos, y cuando les digo todos me refiero a mucha gente que también conozco, que es aburridísima. Es posiblemente una de las novelas más aburridas que se pueden leer. Es al mismo tiempo un hito. Esa novela se convierte en la cumbre, en la cúspide de todo el movimiento neorrealista. Y fíjese que les estoy hablando del año 1956. Es decir, acaba de empezar el movimiento neorrealista, el neorrealismo acaba de llegar a España, es la época en que se está forjando la generación del realismo social, la época en la que están los hermanos Goytisolo, Ana María Matute, o todos los grandes autores de esos años están empezando a hablar entre ellos, están empezando a reunirse en los cafés, etcétera, etcétera, para coordinarse, intercambiar ideas, ver lo que pueden hacer. Goytisolo publica sus primeras novelas realistas a partir del año 57. Entonces, ¿qué pasa con el Jarama? ¿Qué pasa con Sánchez Ferlosio? Yo creo que Sánchez Ferlosio no es realmente un novelista. Creo que Sánchez Ferlosio es uno de los más importantes intelectuales que ha habido en España en la segunda mitad del siglo XX. Es uno de los más importantes provocadores que ha habido en España en la segunda mitad del siglo XX. Porque se habla de Cela, por ejemplo, pero Cela era un provocador a pecho descubierto, era un provocador de boquilla. Sánchez Ferlosio no. A Sánchez Ferlosio no lo quieren en ninguna parte. No puede participar ni de unos ideólogos, ni de un partido comunista, porque todo es capaz de ponerlo en solfa. Entonces, Sánchez Ferlosio es un hombre con un sistema de raciocinio y de organización prodigioso. Posiblemente los ensayos de Sánchez Ferlosio sean de lo mejor que se ha escrito en ensayística en la segunda mitad del siglo XX. Pero él no es un novelista. Escribió 3 novelas nada más. Nunca le preocupó la novela. Entonces, ¿qué pasa con el Jarama? El Jarama es una novela que procede probablemente de lo que es ese pensamiento profundo con el que empezaba yo mis comentarios. Es decir, el Jarama entra en lo más profundo de lo que es el pensamiento existencial. Bebe de ese pensamiento existencial y un hombre como Sánchez Ferlosio es capaz de coger ese pensamiento existencial, esa tristeza, esa soledad, esa falta de relación con el mundo y lo saca fuera. Y lo hace con una novela. Y lo hace en el año 1956. Eso significa que acaba de empezar el realismo social, acaba de empezar la literatura social y él publica una novela, la única que publica en esta línea, que es insuperable. Deja a toda la generación del realismo social, la deja pasmada. ¿Tienen que hacer algo superior a ello? No es posible. No se puede hacer una novela más objetiva, más distante, más cinematográfica, más fría que el Jarama. Entonces, ¿qué pueden hacer? Lo único que pueden hacer es copiar. Eso deja la novela en una situación extraordinaria. Es una novela que empieza lo que es el realismo social y lo acaba. Le pone el punto final. En cierta medida, podríamos decir que no era demasiado complicado, puesto que el realismo social como movimiento literario, hay que decirlo que es un movimiento literariamente muy pobre. Siempre lo fue.
Lo fue el realismo socialista, lo es el realismo social español, lo es el neorrealismo italiano, que bueno, que tiene buenas películas cinematográficamente, pero que desde el punto de vista literario es un movimiento muy, muy escueto, no da mucho de sí. Entonces, esta novela lo que hace es poner ese punto de inicio y ese punto final al neorrealismo. Pero para hacer eso hay que conocer profundamente lo que es el neorrealismo. Hay que saber lo que se quiere y hay que saberlo hacer. Y Sánchez Ferlosio lo consigue. Y lo consigue con una novela que todo el mundo, como les decía también al principio, que la lee, dice, si esta novela en realidad no hay quien la soporte. Vas leyendo, 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 no pasa absolutamente nada. ¿Cómo es posible? Yo creo que es posible porque Sánchez Ferlosio, como muy buen intelectual que era, supo captar lo que era la esencia en parte del franquismo, en parte de una dictadura, en parte de una situación en la que hoy día también todavía seguimos viviendo, lo que puede pasar hoy día en Rusia todavía, ¿no? Es decir, lo que supo captar es que el existencialismo, el movimiento, la sensación de angustia del ser humano en el siglo XX era una sensación de falta de perspectivas, de falta de futuro. Es una situación en la que la historia no se mueve. Toda la gente quiere volver otra vez hacia el pasado. Si vuelves hacia el pasado, no te mueves. Toda la gente quiere repetir las cosas una y otra vez. Si repites, no te mueves. Lo que capta Sánchez Ferlosio perfectamente es esa sensación profunda del no movimiento, la no historia. Y su novela es eso. Su novela es el no movimiento, la no historia. En su novela, el jarama no se mueve, el río no transcurre. No es el río de Heráclito, de no me volveré, 2 veces no se puede bañar una persona en el mismo río, el pantarrey. No hay pantarrey. No, lo que hay es una quietud permanente. Una especie de estatismo marcado, como sucedía en la época de la dictadura. Nada se mueve, todo está quieto, todo está parado. Los personajes que viven en el jarama son personajes que les pasa algo, no les pasa nada en realidad, hablan de cosas diversas, desaparecen del río, pero es que al día siguiente volverán otros igual que ellos. Volverán otra gente en los bares que hay alrededor, volverán otros muchachos a bañarse, exactamente igual. La historia es un ciclo que se repite permanentemente, lo cual era una idea propia del existencialismo. Era una idea que procedía de Schopenhauer, la idea de un eterno retorno y que Nietzsche volverá a tomar como el eterno retorno de todo. Entonces, esa idea de quietud, esa es la idea propia de un hombre que conoce muy profundamente lo que es el pensamiento, la intelectualidad y la forma de sentir y de ser de un siglo como es el siglo XX. Y él lo que pone es simplemente una pantalla. Es decir, ¿quieren cine? Aquí tienen cine. ¿Quieren cosas que no pasan? Aquí tienen. ¿Quieren algo que se ha detenido, el tiempo quieto? Aquí lo tienen. Nada se mueve, todo está quieto, todo volverá a ser una y otra vez. Entonces, eso marca, como les decía, el principio y el final de ese proceso neorrealista que es imposible de cambiar, imposible de modificar. Entonces, esa quietud eterna es lo que está denunciando. Una vez que hace eso, realmente la situación ya no tiene salida para los neorrealistas. Los autores ya se van a dar cuenta muy pronto. Tardará muy poco tiempo, el neorrealismo dura nada, 4 o 5 años nada más en realidad. Tardará muy poco tiempo para que en 1962, 6 años después de publicarse el Jarama, se publique Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, que ya marca una línea de salida que luego seguirá Juan Goytisolo con Señas de identidad, etcétera, etcétera, y los escritores ya caminarán por otro lado. Pero dejan esa sensación de algo estático, algo que tuvo mucha fama en su momento, que en su momento parecía que iba a ser una revolución, que apelaba a los grandes valores del marxismo, a los grandes valores de la Unión Soviética, etcétera, pero que demostraba que eso no tenía salida ninguna, que eso era una vuelta permanente, una y otra vez, una rueda de molino, sobre el mismo burro, el burro que va dando vueltas con la misma noria sobre lo mismo. Y entonces que eso era imposible que saliese hacia adelante. Por eso esa novela a mí me gustaba
No porque la novela me gustase en sí, que sigo pensando, y la he vuelto a releer otra vez, sigo pensando que es una novela aburridísima, aburridísima, pero es una novela que marca un hito importante dentro de la literatura y que marca algo que para mí siempre ha sido vital dentro de los procesos literarios. Como un gran escritor es solamente aquella persona que es capaz de captar de un pensamiento profundo, convertirlo en literatura, pero un pensamiento muy profundo, un pensamiento muy bien hecho. De todas formas, yo en el fondo no he venido tampoco aquí a hablar de mis impresiones personales sobre la novela, sobre el Jarama. En realidad, se supone que yo vine aquí a hablar de una edición. Cuando recibí la edición del libro, me quedé francamente asombrado también. No me esperaba yo una edición de ese nivel. Una edición que tiene sobre una novela tan sencilla, tan elemental como el Jarama, tiene 170 páginas de introducción exhaustiva sobre cómo es el autor, quién es el autor, qué ha hecho y cómo ha buscado las cosas. Que tiene 25 páginas de bibliografía, recogiendo la bibliografía, toda la bibliografía ha habido y por haber, y ha habido bastante, sobre el Jarama, y que tiene casi 2000 notas a pie de página. Eso me dejó a mí pasmado. Yo que alguna vez me he dedicado un poquitín a escribir sobre algunos autores o tal, deben hacerse ustedes una idea de lo que es hacer 2000 notas sobre un libro. Las notas son de pasmo. Tiene desde recoger elementos del léxico, elementos de ortogonía, de pronunciación, de cómo se pronuncia una cosa u otra, si se pronunciaba correctamente o incorrectamente en los años 50, de cómo era eso. El léxico, las imágenes, qué tipo de imágenes hay allí, si son metáforas, si son alusiones. No solamente si son metáforas o alusiones, sino si hay otras metáforas o alusiones similares, dice en cada nota, dentro de otras partes del texto. Remitir de unas partes del texto a otras. Recoger los comentarios de los autores, de lo que otros autores han dicho sobre la novela. Contraponer, discutir con esos autores si lo que están diciendo es correcto o es incorrecto. Si lo que han dicho allí es lo mismo que han dicho en otros sitios referente a otra parte de la novela. Si hay contradicciones. ¿Cuál es el tipo de léxico? ¿Cuáles son las contradicciones que aparecen? ¿Cuáles son los comentarios, las alusiones, las metáforas y los juegos que puede haber allá que sean indicativos de una sociedad, de un tipo de sociedad? Eso, durante 2000 notas, eso es pasmoso. La edición que ha hecho Mario Crespo, de verdad, es para quitarse el sombrero. No hay muchas ediciones de novelas que hayan tenido esos detalles. Y se lo hablo con un poco de un cierto conocimiento de causa, porque yo me dedico un poquitín a estudiar sobre Juan Goytisolo, y Juan Goytisolo es un autor que se prestaba muchísimo en sus novelas, en Señas de Identidad, Reivindicación del Conde Don Julián, etcétera, a hacer comentarios críticos sobre eso tal. No existe en cátedra una edición como la de este libro. La edición es francamente fuera de serie. Yo no puedo más que sentirme, no puedo menos, que sentirme contento, orgulloso, feliz de tener un compañero aquí en Santander, una provincia bien chiquitina, que como nos decía el director del diario Montañés, es solamente el 1,2% de España, nos decía hace poco, tener una gente que sea capaz, o que seamos, vamos a concluirnos todos, que seamos capaces de hacer lo que estamos haciendo en estos casos. Y desde el punto de vista cultural estamos haciendo muy buenas cosas. Desde luego la edición es una edición pasmosa. Pasmosa por todo lo que tiene, por todo lo que aporta sobre una novela que, como les digo, es una novela extraordinaria. Extraordinaria porque se sale de lo normal, se sale de cualquier parámetro, de cualquier planteamiento, de cualquier cosa. Es decir, un escritor que escribe prácticamente, digamos, una novela, Sánchez Ferlosio, El Jarama, que con esa novela se coloca en la cumbre de la literatura española de los años 50 y que es una novela que nadie aguanta, porque no hay quien la soporte. Entonces, esa novela dices, bueno,
¿Cómo se puede hacer una edición crítica sobre ella? Asombroso. Asombroso, como les digo, en ortología, en vocabulario, en imágenes, en contraste de pareceres entre los diferentes autores que la han comentado, que la han criticado, que la han puesto verde, etcétera, etcétera. Es una cosa realmente fuera de serie. Es un modelo de cómo hay que hacer una buena edición crítica de una obra. ¿Que eso lleva mucho tiempo? Sí. ¿Muchísimo trabajo? Infinito. Pero bueno, en Santander no tenemos otra cosa que hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Nada, pues tiene la palabra Francisco Revuelta. Gracias. Yo hablaré de mí, de mi contacto, de cómo conocí la novela. Cuando en mayo de 1960 me transterraron con casi 11 años de edad de mi amada Cuba hasta el triste y feo lugarón, ni del todo urbano, ni rural del todo, donde habitaba mi querida familia paterna desde siglos atrás, me sorprendió, entre otras muchísimas quisicosas de su latir cotidiano, cómo enseñaban literatura los frailes encargados de mi instrucción. Al referirse a un autor, se tenía en cuenta como valor positivo para todo estudiante preadolescente el saberse de memoria tales o cuales títulos de obras creadas por el tal, no el contenido de al menos uno de sus libros. Me chocó muchísimo, pues allá en La Habana los jesuitas nos alentaban de manera amable a leer X libro entrando con ganas en su desarrollo, aconsejándonos que para mejor entender y disfrutar de y con aquella lectura en plenitud, era buena forma la de dibujar algunas escenas de las ahí plasmadas, la que cada uno prefiriera. Destaqué en ello allá. Lo de aquí no logró desanimarme del todo. No, del todo no, es verdad. Pero me dejó algo descolocado la manera de enseñar. Acá se leía novela costumbrista, poesía romántica del 19, porque todo lo considerado peyorativamente como moderno era rechazado oficialmente. Cuentos tradicionales, las más de las veces obscenamente mutilados y alterados por los guardianes de la moral, naturalmente católico-militar en esos tiempos, y poquitico más en aquel colegio religioso montañés. ¿Algo bueno a resaltar en ese neopanorama para mí allí? Sí. Su biblioteca pública contaba con muchos lectores infantiles, adolescentes, jóvenes sobre todo, y mujeres cada día. Los hombrones, más a beber que a leer. Pocos años después, la principal fuente abastecedora de direme distracción no física era el casi apasionado y deslumbrante descubrimiento de nuestra novelística española. A los 18 años, y una vez pasada y superada, al menos en mi universillo estudiantil, tanto como en el ámbito nacional, en parte importante de la población verdaderamente lectora, la arrolladora producción literaria de don Marcial Lafuente Estefanía, autor multipresente, no solo en los kioscos de venta de prensa, con sus piezas ambientadas en el salvaje oeste norteamericano, estrelladas algunas de ellas de frases o así, achisabidas por sus lectores, por repetirse en cada aventura, como «y de un certero balazo entre sus ojos acabó con la vida del malvado», y por ahí. Por cierto, don Marcial era amigo de mi tío paterno don Ramón, quien me lo presentó en una cafetería madrileña y al cual yo, como pedante jovenzuelo, lo de jovenzuelo se perdió por el camino, dije, muy ufano de mis saberes sobre sus obras: «Usted mató en la misma novela 2 veces al mismo personaje», lo que era cierto y está recogido en varios estudios acerca de esas obras. Y él, sin enojo aparente ni mal gesto facial detectable, me respondió: «Paquito, yo trabajo mucho y por encargo, y tengo el tiempo justo de entrega, por tanto no trabajo con fichas, de ahí la pifia», y se echó a reír. Y yo no supe cómo disculpar mi no sé qué de chévere, sangripesado, chavichoso, gilipuertas crío. También leí distintas obras de Corín Tellado, ni tan almibarada, cursi, ni ñoña, etc., como tras su apabullante asombrosa cifra de ventas mensuales aquí y en nuestra América,
escupieron dolidos por sus éxitos los tontirrencorosos del momento, que son siempre así. Al contrario, mostraban valores vitales, reales, sus personajes femeninos y masculinos en sus personales avatares con una apreciable calidad y habilidad literarias, llegada de quien poseía una personalidad tan disciplinada y trabajadora como la de don Marcial Lafuente de Estefanía. Sus novelas ilustradas con fotografías mostraban historias que conectaban en derechura con sus seguidores, estando muy por encima de los primeros fenómenos sociales que fueron surgiendo en esos ayeres y hasta el día de hoy, traducidos en ventas millonarias de engendros perpetrados por auténticos analfabetas de sucesiva moda televisiva como único mérito demostrable. Miren a su alrededor y piensen sobre el siniestro negocio y tema acultural, hoy invasivo y sin severa ni seria respuesta por parte de la crítica acreditada. Las editoriales mandan mucho y pagan bien a quienes bien sirven a sus intereses económicos. Estuve en las entrañas del monstruo y por ello lo afirmo. Como breve ejemplo, hoy Antena 3 pertenece al grupo Planeta, o viceversa, no sé bien. De ahí su sacar un libro del grupo en pantalla, creo que cada semana. Añado que ante los anticorriente Yado pudiera mostrar un argumentario refutativo razonado. Sí, pero ¿para qué? Bueno, luego continué leyendo y leyendo. Alcela, Delibes, Pérez Galdós, Nuestro Pereda, Don Miguel de Unamuno, Dante, José Hierro, Lorca, Ortega y Gasset, los dos, Shakespeare, Octavio Paz, etc. Y a los clásicos griegos y latinos, los del 98 y los del 27, todo con todo seleccionado, sin confusión, hasta llegar por expresa recomendación de mi amigo el poeta José García Nieto a El Jarama, pieza que me atrapó de la primera a la última de sus páginas, tópico pero real, subsumiéndome en ella a través tanto del argumento como de esos personajes y paisajes pintados mediante una bellísima prosa literaria, para mí aún no superada en nuestras obras escritas en castellano. Resultó en verdad de la buena un auténtico antes y después para mí, porque ante tal pieza, ¿cómo valorar con criterio y objetividad tanto cuanto en materia literaria en prosa uno había ido conociendo anteriormente? Y en eso llegó El Jarama, nueva literatura para sensibilidades nuevas. El Jarama, singularísima novela ambientada en la dura posguerra intraespañola, nos muestra el desenvolvimiento natural de un variopinto puñado de personas jóvenes y mayores, rurales y capitalinas, en este caso de Madrid, mediante un detenido estudio, agudísimo y plenamente cierto en aquellos entonces y mismitico ahora en algunas estampas y en esos tiempos. Asistimos al contraste existente entre lo carente de sustancia expresado continuamente por los madrileñitos y lo sí sustancioso soltado por los aparentemente ignaros muchachones rurales, dotados de un habla popular, no populachera en la superficie y cargada de añeja sabiduría personal, de saberes profundos llegados acaso de la introspección ejercida cotidianamente ante los paisajes y paisanajes de esa España del interior que en esa época resultaba distintísima de la urbana en prácticamente todo, de lo jergal campesino de sus gentes a sus maneras de comportarse, sus ropas, sus calzados, sus olores, etc. A veces muy marcado en según qué caso ciudad-pueblo, y atrapado en el ritmo literario de El Jarama, moderna, renovadora literatura para nuevas mareas de lectores avisados. En el entretanto, una punta de falsísimos autodenominados letraheridos actuaba de forma mecánica para ir subsistiendo a base de echar al mercado editorial, que se lo consentía y alentaba, piezas pseudoliterarias, diré complacientes, con aquel régimen político imbricado de ultracatolicismo y fortísima carga militar en casi todos los aspectos de la vida diaria, resultando en asuntos y trasuntos y supuestas originalidades plumbeas cosas las más de las veces hechas y se notaba para no molestar. Desde hace años se viene hurgando en ello con más o menos, según mi personalísimo criterio, objetividad, como resulta ser la ideología sociopolítica del investigador, lo cual, ya sé, no es ni argumento, ni razón, ni siquiera síntesis combinatoria de ambas, pero, yendo a tu piquito, es lo que hay. También hubo valerosos resistentes, intelectuales y escritores profesionales no conformes con aquella España
en su entripao, que fueron sacando adelante buenas obras que indefectiblemente hubieron de ser editadas allende nuestras fronteras geográficas, estando acá prohibidísimas, tanto por la aberrante censura oficial, es claro, como por otros disque escritores muy bien colocados, pagados, jaleados por los políticos y los medios de comunicación social, protectores de turno afinísimos al militronche del Pardo y su camarilla, en sus respectivas sociedades, nada sutiles ni inteligibles, envidiosos y odiadores casi profesionales de los auténticos creadores, ya señalé atrás. Hoy, por fortuna, el buen, selecto público lector en términos generales, les ha borrado de su interés personal y común. En medio de todo aquel entonces intraespañol, el jarama quebraba anquilosados moldes de almendras nutricias resobadas, viejorras, semejantes entre ellas, repetitivas en demasía, cansinas, cuando no torpérrimas en sus correspondientes avances y un entero entreverado de lo anterior, que no nos permitía a los lectores con ganas de ser sorprendidos gratamente, ni serlo, ni saber por dónde pudieran venirnos los aires renovadores de nuestra literatura contemporánea escrita en español desde España, pues en no poquiticas oportunidades lo ofertado como novedad no eran sino corta y pega de temas ajenos puesta al día en el mejor de los casos, porque no llegaban ni siquiera a ser vinos nuevos en odres viejos. Queríamos que nuestra literatura contemporánea nos sirviera para algo más que para pasar el rato. Deseábamos empaparnos de una nueva literatura que nos pudiera llenar esas ansias de literatura nueva. Exigíamos que nos deleitase, que nos hiciese gozar plenamente, aprender, interiorizar lo más destacable para cada uno de esa obra, para poder exclamar casi a voz en grito, al fin una pieza para recordar y releer cuando ya nos haya gastado la juventud. Para mí, el jarama fue esa novela, aún rememorada y releída, hallando ahí nuevos valores contrastados con mis valores presentes, sí, porque el jarama aportó un novedoso y eterno, diré, rango a nuestra literatura en su apreciabilísima aportación a la novelística, primero de momento, luego como pieza clásica, como una de las más altas cumbres literarias españolas y acaso europeas del siglo XX. Sin pretender meter ruido mediático, sirvió para, a partir de su publicación, ir minando toda aquella irracionalidad literaria tan eficaz para el régimen político, insisto, y excúsenme la insistencia, o no. A partir del jarama, la saeta de la brújula señaladora de los terrenos literarios peninsulares dejó de indicar una sola dirección, diferenciando, corrigiendo, enriqueciendo nuestro panorama literario hasta el día de hoy. Por ello y por eso me sorprendió muy desagradablemente la escasísima mención del jarama que hizo el multifilólogo así Marco Kunz en su trabajo titulado El final de la novela, Gredos, 1997, dando cabida a mucho menos que mediocres escritorzuelos, sí, pero como arriba señalé, adictos acérrimes al régimen, cual mercenarios pseudoliterarios. En fin, que el jarama de Rafael Sánchez Ferlosio nos va mostrando esos contrastes antedichos, someramente antedichos, claro, a través de un inigualable por propio, personal e intransferible como creación-recreación o viceversa, documento lingüístico más tarde bien estudiado y exhibido en su real dimensión por varios variados expertos, entre los cuales ahora destaca por su valiosísimo trabajo de orfebrería literaria, lo digo así, minuciosa, pacientísima, el sabio estudio de una exhaustiva documentación, el experto montañés que dice ser y llamarse don Mario Crespo López, responsable de esta última edición del jarama y con quien tengo el honor y la dicha de dejarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos de nuevo. Gracias al Ateneo, lo hemos dicho antes, hemos mencionado al Ateneo, pero gracias, como siempre, al Ateneo por acoger esta presentación. Gracias a Ediciones Cátedra por publicar por fin esta novela del jarama de Ferlosio, que hace el número 890 de su colección de letras hispánicas. Además, en coincidencia con los 50 años de la editorial, es decir, que de alguna manera se festejan los 50 años de la editorial con una novela realmente señera de la literatura española del siglo XX, ¿no?
Y gracias a todos los que han contribuido a que este libro esté en la calle y a quienes sienten un lógico interés por la obra de Ferlosio. Bueno, me gustaría no alargarme, pero me voy a alargar necesariamente, pero me gustaría no alargarme, sobre todo después de lo que acabamos de oír tanto de Francisco Revuelta como de Jesús Lázaro, a quienes agradezco sus palabras y su magisterio. Para mí, desde luego, es un lujo que apadrinen esta presentación, y yo creo que ellos saben de sobra cuánto aprecio su magisterio, sus aportaciones, y me parece que la contextualización que ha hecho Jesús Lázaro me parece que ha sido verdaderamente oportuna, y luego hablaremos un poco de los comentarios que ha hecho sobre la edición en concreto, que desde luego ya le adelanto que se lo agradezco muy sinceramente por varios motivos que diré. Y también la experiencia que nos ha relatado, la experiencia lectora de Francisco Revuelta con respecto al Jarama y otras obras de su época, donde cuenta un panorama bueno, pues en el cual el Jarama despunta como obra muy distinta a la atonía generalizada de la época, ¿no?, que han comentado también Jesús. El pasado 21 de noviembre se presentó en la Real Academia Española esta edición, con intervenciones de Álvaro Pombo, Félix de Azúa y Tomás Pollán, y la presencia también de la viuda Demetria Chamorro, la viuda de Ferlosio y su nieta. Voy a leer básicamente el texto que leí entonces en la Academia, con algunos cambios, y si les parece voy a obviarles algunos aspectos que ha comentado ya, sobre todo Jesús, en torno a la novela y la obra de Rafael Sánchez Ferlosio, aspectos argumentales de la novela que para muchos de ustedes serán de sobra familiares. Además, no sería tampoco adecuado contarlo todo, porque se trata de que ustedes compren el libro, no lo olvidemos. Es decir, no se piensen ustedes que estamos aquí en una conferencia sin más, es una presentación de un libro que tienen ustedes a un precio a 19,90 en la entrada. Quiero decir que es un precio muy razonable, me parece. Eso lo tengo que decir. No es un cobro o un pago por la editorial, es decir, que realmente es así. Me parece que es interesante el que se sigan presentando libros en este formato, además, que es el conocido ya por todos ustedes de cátedra, que tantos buenos títulos sin duda ha publicado, ¿no? Y excelentes ediciones. Bueno, quiero reconocer lo primero que me siento un privilegiado por haber podido trabajar en esta novela y verla publicada con las notas y el aparato crítico, la introducción, que creo que la pueden enmarcar. He querido trazar lo primero una aproximación biográfica a Rafael Sánchez Ferlosio y a continuación situar la novela en su época y ante la crítica. Y asimismo he destacado algunos aspectos que he creído relevantes o que daban pie a alguna carga de profundidad, como el protagonismo del tiempo o del río y el asunto de la muerte de uno de los personajes, que es un asunto que preocupó especialmente a Ferlosio. No quisiera abundar en palabras grandilocuentes, pero el Jarama es, sin ninguna duda, para mí una de las obras más importantes de la literatura española del siglo XX, con fragmentos de una impecable perfección y un trasfondo estético y filosófico. Y esto no solo se entiende desde la envoltura objetivista en que se ha leído habitualmente. Es muy interesante lo que ha comentado Jesús en torno al hecho de que Ferlosio no era un escritor, o por lo menos no era un escritor de novelas. Me parece que es así. Es decir, él se llamaba plumífero, además, ¿no? La forja de un plumífero. O sea, pero esa división entre novela y ensayo, entre relatos y apuntes, entre pecios, que llamaba, o artículos de prensa, nos anuncia un Ferlosio que fue siempre y ante todo un narrador. Eso es lo que destacaba Javier Fernández de Castro. Dice, todo lo que escribiera siempre sería obra de un narrador, de ahí la inutilidad y la desconsideración inherentes a cualquier distinción entre ensayo y ficción. Incluso se ha dicho que hay una razón narrativa detrás de toda su obra, ¿no?, en todo caso. Pero sí que es cierto que ahora mismo ya estamos en disposición de poder releer la novela con muchas otras claves que a lo mejor en su época no estaban. Para empezar, tenemos la propia obra terminada y culminada del propio Ferlosio, es decir, que ya Ferlosio ya no escribe más, pero tenemos una obra ya completa donde los ensayos pueden iluminar algunos aspectos de su novela.
Como ustedes saben, la peripecia de la novela es muy escasa, lo que ha llevado a algunos a considerarla una obra aburrida, lo que a su vez nos aproximaría al aburrimiento vital de sus personajes. La obra se mantiene en un tiempo y un espacio acotados en la que, según su autor, se trata, según sus palabras, de ver simplemente lo que sucede allí. Pero nunca ese ver simplemente lo que sucede allí se ha resuelto, a mi juicio, con tal complejidad, con ese río que sigue fluyendo desde que Ferlosio lo detuviera por un momento, un domingo cualquiera de verano, a las afueras de Madrid. De ahí la frase que encabeza mi introducción, extraída de una carta del propio narrador a John Rust, cuando había terminado de redactar la novela. Dice, o define la novela como lo que pasó tal día, tal año, de una vez para siempre. Estas palabras se enlazan, por hondas razones que se explican, con el exordio de Leonardo da Vinci que abre la novela, que dice: el agua que tocamos en los ríos es la postrera de las que se fueron y la primera de las que vendrán. Así el día presente. El texto que publicamos en Cátedra es el de la primera edición, con la incorporación imprescindible del prólogo que Ferlosio redactó para la sexta edición, que ya es indisoluble del Jarama. De hecho, alguno ha dicho que es la mejor parte de la novela, el prólogo que Ferlosio escribió para la sexta edición, que está incorporado aquí, como no podía ser de otra manera. Hemos recuperado los asteriscos de separación entre las secuencias, que no estaban en muchas de las ediciones posteriores, y hemos advertido en las notas algunas variantes con respecto a las ediciones posteriores, lo que me lleva a pensar en una cierta revisión de la novela por el propio Ferlosio tras la primera, fechada en febrero de 1956. En todo caso, estos cambios están señalados en las notas a pie de página y creo que en algunos casos tienen cierta importancia. Es decir, hay cambios entre la primera y la cuarta edición, por ejemplo, que sí que tienen cierto interés. Quiero reconocer ante ustedes aquí públicamente una falta de ortografía en la edición, más bien un error de transcripción del que solo yo soy responsable. No es responsable Ferlosio, ni mucho menos, sino yo. Como sé que la editorial Cátedra va a corregirlo en una próxima impresión, esto aumenta mucho más el valor de los ejemplares que ustedes tienen a su disposición. Es decir, yo lo digo como a efectos de que luego ese error va a ser corregido y que lo tengan ustedes en cuenta de cara a una posible adquisición. Nunca se había publicado la novela anotada. Ferlosio se negaba sistemáticamente a que se anotaran sus novelas, sus obras de ficción. Por eso, desde el principio, consideré que lo interesante en mi trabajo era recopilar y utilizar la bibliografía sobre ella dentro de un inmenso océano de aportaciones bibliográficas muy variadas. El lector comprenderá que no hubiera sido honesto por mi parte desprender a la novela de tales aportaciones, al menos las más significativas que he podido consultar. Aquí enlazo y agradezco mucho el comentario que ha hecho Jesús con respecto a las notas a pie de página, porque algunos lectores bromean con la abundancia de las notas y la prolijidad, porque a veces son más extensas que el propio texto de la novela, o sea, es más extensa el cuerpo crítico que la parte del texto original de Ferlosio. Álvaro Pombo resaltó, sin embargo, el otro día en la Academia la importancia del aparato crítico, de la hermenéutica sobre las obras literarias para ayudar a que éstas adquieran perennidad. Es interesante esa consideración de que el estudio de la obra permite que la obra no se quede solamente en una edición solo de la obra, sino que permite un diálogo más intenso y extenso con otros autores, además. La interpretación trabaja sobre lo que otros han dicho y así el texto dialoga necesariamente con otros textos, lo que no es ni más ni menos que una suerte de humanismo que nos abre a lecturas, relecturas, variantes, textos y contextos. De ahí mi agradecimiento en concreto por ese comentario a Jesús. La propia novela es fecunda en los llamados paratextos. Ella misma se enmarca, por ejemplo, en otro texto, la espléndida descripción geográfica de Casiano de Prado, que abre la novela y cierra la novela, como si fuera... Realmente es una descripción. O sea, la novela sería una descripción, una parada, una quietud que han comentado, ¿no? Sobre la novela se ha hablado y escrito mucho hasta el punto de que Vázquez Medel afirmaba que los
que las dispares interpretaciones del jarama eran muy útiles para hacer un buen estudio sobre la estética de la recepción en nuestro país, sobre cómo se ha leído la novela en distintos momentos y desde distintos intereses y prejuicios. Sobre la novela se han vertido interpretaciones ideológicas, incluso partidistas, como si fuese un alegato sindical y comunista, lo que sin duda justificó en parte el repudio de Ferlosio hacia la propia obra. Es evidente, además, como he dicho, que el jarama admite ya nuevas lecturas a la luz de toda la obra en conjunto de Ferlosio. Debo recordarles el contexto de los años 50 para explicar una parte de lo que sucede en el jarama y su concepción como obra literaria, la influencia del realismo, el objetivismo, el neorrealismo. Voy a hacer algún comentario que quizá complete algo de lo que ha comentado Jesús, que es que entonces despuntan jóvenes escritores que es interesante decir, yo creo que no han participado directamente en la guerra civil, eso es importante, como el grupo de jóvenes que aparecen en la novela, de hecho, que no son partícipes, a lo mejor han nacido antes de la guerra civil o durante la guerra civil, pero no han participado obviamente en ella. Y en todo caso, esos escritores jóvenes no querían seguir con la novela de la generación anterior y debían en coherencia escribirse a una literatura pesimista, dura, fea, incluso resignada, desarraigada, una literatura que reaccionaba frente a la prosa franquista, triunfal, vacua y grandilocuente. Yo creo que ese es un aspecto interesante que el propio Ferlosio en diferentes momentos va a destacar. En una de sus entrevistas comentó la concepción de José Antonio Primo de Rivera del hombre como portador de valores eternos. Y decía Ferlosio, me di cuenta de hasta qué punto yo sentía o quería sentir a los hombres de un modo por 3 veces diametralmente opuesto, o sea, como gozadores de bienes efímeros. El que podríamos llamar hedonismo de lo perecedero es un espíritu que recurre en muchos de mis escritos, también en el jarama. El río es portador de eternos bienes efímeros. Los conocidos versos de Jorge Manrique revelan una identificación del cauce con la vida humana que se queda corta ante la fuerza de lo verdaderamente eterno, que es justo lo perecedero. No sé si me estoy explicando mucho con esta historia. Es decir, la idea de las coplas morales, de las coplas de la muerte de su padre, de Jorge Manrique, las iniciales más conocidas, son para Ferlosio las menos interesantes. Las más interesantes son las que hablan de las verduras de las eras. Es decir, de la belleza que ya no es belleza, de lo que ya no existe. Eso es el que se hicieron, el que se hizo. El ubi sunt, no sé, esa idea que no es nueva, obviamente, pero que revela ese pensamiento profundo que existe detrás del aburrimiento de la novela. Lo imperecedero no es el río o el mar, sino lo que sucede en las riberas. El título de la novela nos revela quién es el verdadero protagonista, el río Jarama, que personifica el transcurso del tiempo, de las vidas de sus riberas y sus sentidos históricos y ocultos. Incluso las conversaciones de los anodinos personajes parecen seguir el ritmo de su cauce aparentemente remansado, porque además el río sufre la metaforización más importante y compleja, la que lo convierte en lobo y la que convierte al grupo de jóvenes en un rebaño del que Lucita será la oveja devorada. Eso es un proceso también destacado en las notas. El río se identifica también con el tiempo, como la naturaleza lo hace con la historia y el jarama en concreto con la guerra civil, acontecimiento enfatizado, pero recordado de distinta manera por los intervinientes. También es una metáfora de la vida, un encuentro con una naturaleza que no es sino una prolongación de la ciudad expansiva. Recuerden que la novela se ambienta realmente en los años 50 en una ciudad de Madrid que está en plena expansión, que está recibiendo ya la población de los pueblos, etcétera, etcétera, está creciendo y los chicos van a las afueras, lo que entonces eran las afueras de Madrid. Bueno, Ferlosio desarrolló sus ideas sobre la narración en diversos textos y entrevistas. A mí me ha interesado en la edición buscar las claves del jarama a través de lo que el propio Ferlosio también ha dicho o dejó escrito o dejó dicho en entrevistas. O lo que él mismo a mí, honestamente y modestamente les digo que me dijo en alguna conversación que tuvimos.
Es obvio que el Jarama se puede sin duda leer como un valioso documento lingüístico, un verdadero tratado de coloquialismo lingüístico, campo fértil para multitud de estudios lingüísticos. Declara Ferlosio, muchos pequeños motivos, y la novela son los pequeños motivos, la vida cotidiana, el lenguaje vulgar, tienen honda significación a veces. Como Ferlosio ya había concebido para su novela anterior, para Alfanui, la palabra construye el mundo, y de hecho estuvo décadas luego entregado a los altos estudios eclesiásticos, que llamaba, que eran los estudios gramaticales, que dieron lugar a muchísimos ensayos, algunos de los cuales están inconclusos o sujetos a revisión por él mismo. En su ensayo Personas y animales en una fiesta de bautizo, definía el don de la palabra como aquello que media entre humanidad y naturaleza. Todo gira alrededor de la cuestión del lenguaje, de la contradicción que significa el que a una vez ese lenguaje nos remite a una realidad captada con radical, mecánica objetividad, en tanto que de hecho no nos remite sino a sí mismo. El texto es todo un acto lingüístico que en su extensión y profundidad crea un mundo coherente y completo, sin preocuparse si para el lector resulta fácil o difícil desentrañarlo. Para Ferlosio la narración ha de buscar la perfección como artificio que es. Debe ser inmanente, siguiendo su propia razón interna y gozar de coherencia y unidad. En el Jarama todo guarda entre sí una estudiada correspondencia, por ejemplo a través de secuencias que se producen de una forma simultánea o la alternancia entre el río y la taberna. Tengan en cuenta que hay momentos de la novela que suceden a la vez, pero que se narran obviamente consecutivamente. Entonces es un ejercicio absolutamente magistral de composición, cinematográfica si quieren. No hay improvisación ninguna. La riqueza simbólica contribuye al engranaje de la novela. El río en siniestro movimiento, la muerte acechante anunciada en detalles premonitorios, el tiempo que pasa y el domingo que no ha de volver nunca más, pero vuelve siempre a la vez. El propio Ferlosio lo reconocería. Dice, en el Jarama me parece que hay, si hay algo nuevo, un escrúpulo de mutua fidelidad y correspondencia entre todos los elementos que integran el mundo novelístico. Es decir, que él consideraba que desde el punto de vista compositivo era un artificio, era un artificio realmente la novela y era un ejercicio de construcción, no era un ejercicio espontáneo de narración. Aunque los temas a tratar en una novela sean conflictos morales, rechaza absolutamente que el autor pueda expresar enunciados morales o pretenda acceder a la psicología de los personajes. Esto es importante, lo que ha comentado antes también Jesús, mostrar es denunciar, solamente mostrar ya es una denuncia de lo que sucede. En una época en la que además existía una censura de prensa bastante notable y la literatura parece que era una vía de escape para ciertos pensamientos. En su demoledor comentario al Pinocho de Collodi, Ferlosio insistía en una idea contraria a algunas lecturas que se han hecho de Jarama, y es la amoralidad de la narración. Dice, la narración debe ser amoral, como lo es su propio objeto, la evocación de un acontecer. Toda otra intención que no sea esta es advenediza y bastarda en sus entrañas. La novela moral es literariamente inmoral en la medida en que la intención bastarda se interfiere con la intención legítima. Esto es, en la medida en que para servir a la ejemplaridad siempre se manipulan, quiérase o no, de un modo u otro los acontecimientos. Pero que la novela no deba ser moral no implica en modo alguno que no pueda tener por tema propio los conflictos morales de los hombres. Antes, por el contrario, este es precisamente uno de sus más grandes temas y casi el único que a mí personalmente me interesa. El puro decir en sí constituye un campo de sentido mucho más válido que cualquier contingencia. En este sentido, el argumento puede tener paradójicamente efectos destructivos, como pasa para el autor con la introducción del episodio del ahogamiento de Lucita. Ahí tendríamos, de hecho, el ejemplo del Jarama. Con el tiempo, Ferlosio fue ahondando en la idea de que la historia debe describir antes que contar. Y eso es lo que hizo con la técnica narrativa empleada para armar el Jarama y lo que hizo con el simulacro de lo fotográficamente o fonográficamente reproducido. La novela sigue solo en parte la técnica conductista, sin embargo. Se reproduce fielmente el lenguaje de una clase social o de un grupo y se rechaza casi toda exploración en el interior de los personajes. Pero en la descripción de los contornos inanimados en tercera persona, el narrador controla los elementos discursivos, selecciona los tiempos verbales. Hemos destacado en las notas
diferencias entre el imperfecto y el indefinido, por ejemplo, cómo utiliza muy sabiamente en distintas maneras uno u otro, por ejemplo. Escoge cuidadosamente el material narrativo e interviene en algunos momentos. El sol y el río, o sea, no, es imposible que sea objetivo puramente. Necesariamente el autor se tiene que ver implicado, incluso en la propia selección de los materiales, naturalmente. El sol y el río representan el paso del tiempo y están, por tanto, presentados mediante una constante subjetivización, y la deformación poética. Es lo que Lázaro Carreter llamaba mecanismo artificial extrañador que sustenta la ilusión realista. Fíjense que Ferlosio declaró en cierto momento que la novela está bien de prosa y de figura y de metáfora. Eso lo dijo literalmente. O sea, está bien de prosa, de figura y de metáfora. De prosa, el estilo, la construcción y de figura, que de hecho, que de por sí ya nos habla de una quietud, de una estampa, de una pradera de San Isidro, como él mismo decía, de Goya, una estampa, y de metáfora, que obviamente le permite trabajar sobre elementos figurados. Es que la metáfora, además, no lo olvidemos, es un concepto de reflexión muy importante para Ferlosio. Entendida como próxima a las audacias verbales de los niños, una especie de luz retrospectiva sobre la situación primaria de concepto y sobre la naturaleza de la capacidad cognoscitiva del hombre. Todo esto lo digo porque, o sea, estos elementos que estoy comentando son, entiendo, que intentan iluminar algo lo que es el jarama, es decir, a raíz de lo que el propio Ferlosio comentó en torno a la literatura y en torno al lenguaje, por supuesto. Quisiera hacer un comentario final sobre la imagen elegida para la cubierta del libro, que tienen ahí el ejemplar original de la revista Estampa, número 236, de 16 de julio de 1932. Es decir, que es una revista bastante anterior a la publicación del Jarama. Realmente la foto es del año 32, no es del año 50 y tantos. Sin embargo, me da la impresión de que el aspecto de las chicas no diferiría mucho del que pudieran ser, del que pudieran tener más o menos en el año 50 y tantos, según he podido estudiar. Lo que me lleva a una reflexión que creo que puede tener cierto interés. El ejemplar se titula ¿Conoce usted las playas de Madrid? Es un ejemplar magnífico, con unas fotos extraordinarias. Esta, la de portada, es creo que muy interesante. Claro, cuando elegimos la foto de la portada, o la imagen de la portada, de la cubierta, teníamos que pensar en seguir la tónica de, bueno, pues poníamos unas bicicletas, por ejemplo, poníamos un río, poníamos una imagen de un río, que es evidente, ¿no? Sin embargo, me daba la sensación que esta imagen era mucho más evocadora y más profunda, en muchos sentidos. Subraya lo primero el hecho de que entre la foto real y la novela, en 1932 y 1955-56, transcurre toda una generación y transcurre toda una guerra civil. Es decir, las chicas que aparecen aquí no son las chicas que realmente luego van a ir a bañarse al río, sino que son las chicas que están en la taberna. O sea, son las chicas más viejas, o sea, son las ya en la novela. O sea, que es un poco lo que decía Jesús de que son otros jóvenes los que vuelven a la ribera del Jarama. Que tampoco es un río pequeño, por cierto. En algunas zonas es un río bastante... O sea, que te crees lo del asunto del ahogamiento, ¿eh? No es ninguna broma. Y de hecho en la introducción aparecen, hemos podido sacar un montón de ahogamientos en la época que la prensa relata, en el Manzanares incluso, en el Jarama, en el Guadarrama. Bueno, el descanso en una playa de Madrid se repite, pero los personajes ya no son los mismos. La imagen incide además en los personajes femeninos, si se fijan. Obviamente son 4 chicas que forman además una cruz. O sea, tiene un montón de elementos la imagen, por eso quería destacársela. No hemos puesto un río o un mar o unos chicos, unos varones, no, porque se dan como supuestos, ¿no? como cercanos, como próximos.
La actitud de las chicas es además de descanso y reflexiva, invita justamente a pensar en lo contrario que en la novela. Que los personajes se distinguen cada uno con sus expectativas, por muy equitativas y poco estimulantes que sean. O sea, en esa foto las chicas no están hablando, sin embargo en la novela están venga a hablar. Por ejemplo, de hecho conocemos a los personajes gracias a cómo hablan y a lo que dicen, ¿no? Están reposando en un lugar y en un tiempo, lo que me lleva a citarles a Heidegger y la famosa frase de también la naturaleza es histórica. Los bañistas, una de las cuales morirá ese mismo día, van al encuentro de la naturaleza e inconscientemente anhelan acaso un regreso momentáneo a la vida elemental, al origen mítico, al eterno femenino. A que no esperaban que la imagen tuviera tantas historias. Pues la tiene, la imagen es preciosa, tienen ahí el original. Termino ya. He hecho un recorrido, un sobrevuelo de dron por aspectos como el tiempo y el espacio acotados, la hermenéutica sobre los textos, la estética de la recepción, el coloquialismo lingüístico, la importancia del lenguaje y la objetividad, la riqueza simbólica y metafórica, la moralidad de la narración. He contado muchas cosas, o acaso pocas, y en todo caso mal trabadas, sobre una novela por muchos motivos impresionante. Aquí tienen ustedes delante a un estudioso pasmado, aún conmovido por lo que ha leído. Esta vez sí, el tiempo de mi intervención ha transcurrido, al contrario que el río Jarama, que sigue transformando con sus aguas el devenir del mundo. Muchas gracias. Bueno, tenemos algún minuto para alguna intervención de ustedes, si quieren comentar algo o preguntar alguna cuestión. Sí, conocí a Sánchez Ferlosio, me alegro que me hagan esa pregunta, y porque imagino que querían preguntármelo, ¿no? Y fue en septiembre del año 2016 cuando él me dijo expresamente, tuvimos la conversación ya sobre la edición, porque claro, mencionarle a Ferlosio el tema del Jarama podía ser objeto de una soberbia reprimenda por parte suya y contundente reprimenda. Pero en este caso le comenté el propósito que teníamos en cátedra de hacer la edición y me dijo, pero ¿por qué tiene tanto interés en el Jarama? Me preguntó. Hombre, don Rafael, porque es una gran novela y tal. Dice, bueno, pues mire, haga usted lo que le dé la gana, me dijo. Que ya fue un punto ya, haga usted lo que quiera. Y a partir de ahí, la verdad es que tuve ocasión de participar en las tertulias sabatinas, en algunas de las tertulias sabatinas que organizaba el grupo de la Ferlesía, que llamaban. Y él, pues yo creo que estuvo siempre al final muy a favor de hacer la edición. Era una especie de decir con la boca pequeña, yo odio la edición, pero en el fondo sí que me parece interesante que ya se trabaje sobre ella, insisto, a la luz de otras informaciones, ¿no? Y yo creo que es mi experiencia de Ferlosio, que realmente es un personaje, el otro día, antes lo hemos estado hablando, realmente una personalidad absolutamente arrolladora, y creo que, lo hemos comentado, imprescindible en las letras españolas. Es decir, en algún momento te topas con Ferlosio y te engancha de alguna manera, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, insistimos en el agradecimiento y nada, gracias por asistir con tan mal tiempo y tantas propuestas culturales que había hoy. Muchísimas gracias.